66. Un hombre de gran carisma que pueda seducir al pueblo con un espíritu indomable y romper el dominio del complejo burocrático mediático es nuestra mejor esperanza para el problema inmediato y tal vez nuestra única esperanza. Tal hombre podría estar entre ustedes y, en cualquier caso, necesitará ayuda. Nuestro enemigo se ha extendido tanto que está por todas partes. Está incluso en tu hogar y está dentro de ti. El terreno de la lucha ahora se ha extendido por todas partes. Por lo tanto, cualquier respuesta debe ser en múltiples frentes, y cada uno requiere de una estrategia distinta y un tipo diferente de talento y de hombre. Temo que muchos de ustedes en realidad sean autistas y obsesivos, y no quieran ver esto. No hay una sola lucha ni una sola solución. Y lo que ustedes quieren en última instancia o como ideal puede requerir un plan diferente al de enfrentar la amenaza inmediata. Para esto último, pueden aliarse con personas que de otro modo no serían sus amigos. Creo que la democracia es la causa final de todos los problemas políticos que describo aquí, pero a corto plazo la democracia, la voluntad del pueblo, está de nuestro lado, porque las democracias han sido secuestradas por una élite estúpida y corrupta. Las naciones se enfrentan la extinción y una era de guerra civil permanente porque esta élite quiere saquear y saquear, y quiere inundarlas con la mierda del mundo. Esta es la amenaza inmediata, y frente a esto pueden estar aliados con personas que quizás no apunten a la misma estrella que ustedes. Si Ann Coulter o Pat Buchanan estuvieran al mando, obtendrían el 99% de lo que quieren. Por lo tanto, úsenlos como modelos para resolver los problemas que enfrentan, y no asusten al pueblo con charlas delirantes si quieren avanzar políticamente. Dejen que los normis tengan sus vidas normales y pinten a nuestros enemigos como los locos, que lo son, y como los gusanos corruptos que son. Si no se han comprometido, métanse en la vida política quizá y usen a Trump como modelo de éxito. Aquellos de ustedes que sigan este camino, si les gusta este libro o las otras cosas que digo, deben denunciarlo y desautorizarme si alguna vez les preguntan al respecto. Y también deben denunciar todas las demás ideas locas. Deben tener instinto para medir cuánto pueden soportar los normis. Ni siquiera se trata de llevarlos poco a poco hacia donde ustedes quieren. No creo que puedan llegar muy lejos en lo absoluto. Pero sí pueden ser movidos a defenderse del dominio del Estado global de esclavos, que yo también detesto, aunque por razones distintas. Si un etnoestado es su ideal, o si lo es la Suiza renacentista o el Egipto antiguo, perfecto. Si piensan hacerse públicos e intentar algo político, trabajen ahora para que América y Europa no se conviertan en Bosnia o Sudáfrica. Quienes intentan desviarlos hacia estas cosas y los animan a hablar en público de abstracciones como el, entre comillas, etnoestado, de construcciones ideológicas ridículas como el eurasianismo, de consignas anacrónicas como sangre y suelo, que nunca tuvieron atractivo histórico entre anglos y americanos. Esas personas son autistas o, muy a menudo, informantes federales o manipulados por ellos. Estudien esas cosas, crean en ellas, troleen con ellas, dejen que guíen sus metas finales, pero sepan que es posible en la esfera política normie y no se conviertan en el payaso del SOG como lo hicieron Nellen y tantos otros. Si fueran gente seria nunca habrían aparecido en público alentando a jóvenes a ir a marchas donde podrían ser identificados y rastreados de por vida. Sepan cuándo la serpiente se está defendiendo. No sean chivos expiatorios. Sus modelos deben ser aquellos que han funcionado. Trump, Orbán, los movimientos italianos ahora en ascenso, Sebastián Kurz y su partido en Austria. No ven a esta gente marchando por ahí con uniformes de botones de hotel y un Sonnenrad, hablando de la cuestión judía y de otros juegos de rol de este tipo. Es cierto que, al final, mis metas aquí y alguien como la de Orbán tienen poco o nada en común. Si fueran exitosos,
Lo único que podrían hacer sería restablecer el mismo mundo de ovejas que existía hace 100 años, quizá vacunadas contra las últimas degradaciones, pero nada muy grande. Aún así, creo que es mejor que las naciones sean rebaños bien cuidados y ovejas felices, que verlas reducidas a un montón o a montones sirvientes de ratas hambrientas. Este, en cualquier caso, es mi consejo para quienes quieren entrar en la política normie y tener una vida relativamente normie. Y no hay nada de malo en eso, es incluso una gran necesidad. He escrito este libro, sin embargo, porque esto puede no satisfacer a algunos de nosotros, y quise hablar sobre el mundo en las próximas décadas y los caminos que pueden abrirse hacia un camino diferente. 67. Ya se ha dicho demasiado sobre los males de los suburbios, pero creo que el peligro de tales lugares para el hombre civilizado moderno es tan grande que debe repetirse. Por otro lado, es importante no llevar esto demasiado lejos. Los europeos viven en el centro de sus ciudades y están en situaciones políticas y sociales igual de malas o peores. Aún así, pienso que para ellos es más fácil arreglar sus problemas y evitar los peligros más grandes si llegaran a aparecer. Es más fácil porque en esos lugares los ciudadanos legítimos de las naciones todavía poseen sus ciudades. No veo ninguna evidencia de que la base impositiva de América se haya mudado a los suburbios por elección. Sus centros urbanos les fueron arrebatados no, como se imagina, por los negros, sino por los políticos y sus titiriteros, que encontraron más rentable reemplazar a los ciudadanos de clase media con una subclase. El espacio al que han sido segregados y desde el cual deben viajar al trabajo, creo que es una forma de infierno absoluto para criar hijos, especialmente varones. No hay libertad de movimiento excepto hacia actividades regimentadas, siempre bajo la vigilancia de algún tipo de cuidador. Los lugares son de una fealdad increíble, lo cual quita también la voluntad de descubrir cosas nuevas. No hay rincones ni escondites donde los muchachos puedan formar pandillas, alejarse de la mirada entrometida de padres y otros, y sentir que exploran y poseen un territorio, como ocurre en la ciudad o en el campo. América ha logrado segregar a su población histórica, a sus ciudadanos legítimos y a su base impositiva en campos de trabajo y dormitorios. Eso es lo que la, entre comillas, ciudad moderna americana es, una zona económica organizada como un campo de trabajo, o un campo de concentración, si se quiere. Sería trivial para los servicios de seguridad franceses cortar el acceso a los banlieues infestadas de desechos humanos, y sería igual de trivial para los servicios de seguridad americanos cortar el acceso a los suburbios y sujetar a la clase media del cuello. Creo que la razón por la cual los suburbios son odiosos para criar varones es también la razón por la cual son lo más objetable en general, a saber, mientras que en el campo o en la ciudad una población inquieta puede mantener su territorio y desafiar al poder si surge la necesidad. Tal cosa es imposible en los suburbios. Los suburbios son una forma de vivienda para esclavos y súbditos. 68. Entre comillas, la justicia social. Parasitismo repugnante, disfrazado con harapos de palabras tan gastadas y meadas, y encima que incluso sus defensores están hartos del hedor. Lo dicen a medias y suplicando. Solo míralos durante las protestas de Occupy, esperando chupar un poco de respeto. La necesidad de ser respetado es signo de una condición espiritual muy baja y rastrera. Los berrinches de los mimados y domesticados, sin fuerza, sin ninguna fuerza detrás. Solo las opiniones de los residuos, el parloteo de la culpa y la súplica. Ni siquiera el motor marxista del obrero. ¿Qué obrero? Tienen desprecio por el obrero, la fuerza y confianza en su trabajo. En el lugar de su trabajo en la historia que tenía el bolchevique, ya no existe. Ahora es el lumpen usando su lenguaje de manera poco convincente. Dependientes del leviatán y por lo tanto sus herramientas. Justicia
social. Pero ¿por qué solo social? ¿Por qué apuntar tan bajo? ¿Querés decir solo las opiniones de la mayoría? ¿A quién le importa? Aquí está mi visión de la verdadera justicia. La justicia de la naturaleza. Los zoológicos abiertos, los depredadores desatados por docenas, cientos, 4000 lobos hambrientos arrasando por las calles de estas ciudades colmena, elefantes y bisontes estampidando, los edificios destrozados, los alaridos del insecto humano desgarrando las calles mientras el señor de las bestias regresa. Manhattan, Moscú, Pekín, reducidas a ruinas cubiertas de enredaderas y bosques, guarida de linces y coyotes otra vez. Los grandes sumideros de inmundicia, Calcuta, Nairobi, todas las letrinas fétidas del mundo sepultadas por deslaves, cubiertas por junglas espesas. Esto es justicia. Lisboa siempre me pareció una ciudad habitada solo por vanidad. Suelten cientos de tigres compañías de rinocerontes con el potente motor del espíritu rugiendo en sus profundos pechos. Que traigan la justicia del volcán a este mundo de basura. Bendito sea el paso del Shoggoth. 69. Hay una historia del periodo Heian en la historia japonesa que siempre encontré asombrosa. Japón aún estaba gobernado por la corte imperial y había administradores locales y demás, como en cualquier despotismo centralizado oriental. Pero también existía una clase guerrera. La habían heredado de algunas invasiones esteparias que cambiaron su sociedad unos siglos antes. Como siempre sucede, los burócratas imperiales se volvieron inútiles y débiles, y hacia el final de esa era, todo el poder real estaba en manos de los samuráis. Lo que encuentro asombroso es cuánto tiempo tardaron en darse cuenta de que ya no tenían que obedecer las órdenes débiles de la jerarquía imperial y que en realidad eran ellos los gobernantes. Palabras como legitimidad, poder blando, derechos, o en su tiempo honor, deber, derecho divino y demás, son todas ilusiones destinadas a distraer y oscurecer a los hombres de poder respecto de su propia fuerza y objetivos, poniéndolos al servicio de otro. Estos hombres son más propensos que otros a dejarse guiar por nociones de honor y responsabilidad. Y este sentido, por lo tanto, es muy fácil de abusar, y tales hombres pueden ser manipulados por un tiempo. Sin embargo, eventualmente se dan cuenta de que no tienen que escuchar y de que en realidad son ellos quienes gobiernan. Ese momento cuando, entre comillas, el juego se acaba, ese instante de revelación, es lo que siempre encontré tan asombroso. En el mundo moderno todo se mueve mucho más rápido. Espero que no pase mucho tiempo hasta que hombres así despierten en Occidente y supongo que en otras partes del mundo, y se preocupen por qué durante tanto tiempo escucharon a completos idiotas dar órdenes, y además dar órdenes con pretextos tan débiles, mucho más débiles que la burocracia del Japón imperial. En Fiji, los nativos se vieron relativamente hace poco superados en número porque 100 años antes los ingleses habían importado su mano de obra barata favorita, los tamiles. Eventualmente estos lo superaron en natalidad y se convirtieron en mayoría. Así que, bajo las reglas de la democracia, tomaron el control del Estado. Los nativos, sin embargo, todavía controlaban el ejército, y no vieron razón alguna por la cual debían seguir esa democracia que los llevaba a entregar sus tierras a extranjeros traídos por opresores. Así que tomaron el control del Estado y lo hicieron muy fácilmente. Creo que es inevitable que esto se convierta en la regla en todo el mundo y muy pronto. La democracia y la diversidad étnica no se mezclan, pero los nacionalistas étnicos se equivocan al pensar que el resultado de todo esto será la secesión. La guerra étnica de baja intensidad es algo terrible, pero dividir naciones enteras en pedazos más pequeños, por más que la ciudad-estado sea de mi agrado, no es algo que probablemente suceda.
Debes mirar a Sudáfrica, donde los blancos y los mestizos podrían haber pedido su propio estado en Ciudad del Cabo y agitado por ello, pero en cambio quisieron mantener al país unido. La razón de esto es que cualquier secesión habría significado renunciar a todas las partes del país más ricas en oro, diamantes y muchas otras cosas. Sudáfrica es un caso extremo, y allí la secesión, donde una minoría es apenas el 5 o 10% de la población, ahí podría suceder. Pero es una pérdida neta que los Boers migren fuera de la tierra que sus ancestros domaron y construyeron. Y sería también una pérdida neta en Estados Unidos si llegara a pasar lo que algunos de ustedes quieren, ceder el suroeste de México o cualquiera de los otros planes que se discuten. Si de hecho lográs tener una población blanca tan movilizada y consciente de sí misma como deseas, no sentirán que es una gran victoria renunciar a las tierras y recursos que sus ancestros ganaron con valor. El más grande presidente fue Polk. Pero lo que es más probable que ocurra, mucho antes de cualquier movilización de poblaciones blancas en sus países de origen, es el gobierno militar. La democracia caerá antes de que se formen etnoestados puros. Creo que esto sucedió muchas veces en la historia de épocas de decadencia nacional, no solo por la diversidad étnica o religiosa, sino por muchas otras razones, y sobre todo porque la forma de gobierno militar es natural a la especie humana. Aquellos generales tendrán más éxito que sepan mezclar poder con estilo personal, como lo hicieron Duterte o Perón. Esto es muy difícil en Estados Unidos por el tipo de hombres que son promovidos en el ejército. Sin embargo, algunos podrán emular el carisma del severo anciano romano. 70. Dada la inevitabilidad de un gobierno militar, ya veo cómo nacionalistas y muchos hombres similares, simpatizantes de la causa de la libertad y de la vida elevada, se unirán a las Fuerzas Armadas y ascenderán en sus rangos. Y sospecho que muchos ya lo están haciendo. De algún modo esto ya había sucedido, y en los rangos intermedios las Fuerzas Armadas aún están relativamente llenas de patriotas en todo el mundo occidental. En Francia, el ejército y los servicios de seguridad, incluyendo a la CRS, apoyan de manera abrumadora al Frente Nacional de Le Pen. Es solo cuestión de tiempo. En el mundo anglosajón la cosa es algo más complicada. Los rangos superiores han sido purgados hace tiempo de hombres que pudieran ofrecer resistencia a las manos ocultas que gobiernan. Empezó con el escándalo Tailhook y aún antes, y solo se aceleró después. Incluso en el nivel de capitán o mayor, muchos hombres siguen siendo conservadores tradicionales y no exactamente nacionalistas. Creo que no es necesario dirigirse a estos hombres directamente. Los propios acontecimientos los convencerán. Pero muchos ya están siendo perseguidos y expulsados de las Fuerzas Armadas, de la misma manera en que los departamentos de policía están siendo purgados. Este proceso es muy lento. No terminará bien para los señores de la mentira. Toda la tecnología del mundo no salvará a un ejército diverso si alguna vez entra en conflicto. Terminarán lanzando los misiles contra ellos mismos por accidente o estrellando submarinos en el fondo del océano, como ya ha pasado en Sudáfrica. Aún así, Estados Unidos está bastante bien aislado del peligro, y te engañás si pensás que van a poder reformar algo, incluso si sufren derrotas desastrosas en el extranjero. Temen más a los hombres de poder dentro del propio país que a cualquier ejército extranjero. Es difícil resolver este problema. El ejército ya está tan lleno de mariconeo que resulta muy desagradable para cualquier hombre que sea hombre unirse hoy a sus filas. Le será difícil avanzar en su jerarquía, incluso sosteniendo las posturas de un conservador religioso tradicional o de un trampista mainstream, que supongo que es lo más lejos que se puede llegar en este momento. También me daría pena ver a un hombre libre morir o quedar mutilado al servicio de este ejército convertido en fuerza mercenaria de gesianos para jeques del Golfo, para varios grupos étnicos,
para los esquemas idiotas de los financieros internacionales y para el beneficio de políticos de máquina que buscan avanzar las fortunas de sus familias en el extranjero. A eso se le suma el extremo aburrimiento que debes esperar de cualquier tipo de vida militar, que incluso en las mejores circunstancias consiste en papeleo y tareas inútiles. Dicho esto, el entrenamiento militar es muy valioso, incluso precisamente en el caso de que los hombres de valor tengan dificultades para convertirse en generales y cosas por el estilo, será aún más valioso. El entrenamiento militar y la hermandad con otros hombres en batalla que surge de él es una ventaja de por vida y un gran beneficio para cualquier causa. No puedo darle consejos a nadie sobre cómo vivir, pero quienes estén dispuestos a lidiar con los males del ejército moderno y conscientes de todos sus inconvenientes, y aún así se sientan aptos para ello, harán un gran bien para sí mismos y para sus pueblos si se alistan. Está de más decir que tendrán que practicar buen juicio y discreción mientras estén de servicio, pero el ejército no puede simplemente ser abandonado a los latinos rapados con crestas y a los activistas neoleninistas. No tengo duda de que los nacionalistas se unirán e intentarán reformar tanto los rangos como las academias en el mundo occidental. También están cosas como la Legión extranjera francesa, aunque la disciplina que practican es terrible. Dura 7 años y se reservan el derecho de perseguirte en cualquier país si desertás. Muchos ex SS y otros alemanes de la Segunda Guerra Mundial se unieron a la Legión y lucharon en Vietnam, y algunos se suicidaron debido al rigor de esta unidad, aunque es posible que ahora se haya relajado un poco. 71. Todo lo que se dice hoy sobre Rusia es pura proyección. En realidad es Estados Unidos y el mundo occidental los que están manejados por espías y agencias de inteligencia. Han colocado a sus agentes y a sus peones comprometidos en el mundo corporativo tanto como en las demás agencias del gobierno y entre los políticos electos. Muchos, como Obama por ejemplo, son enteramente creaciones de tal o cual facción dentro del aparato de seguridad. Estos, a su vez, están aliados a oligarcas y con frecuencia a intereses y poderes extranjeros, de modo que cuesta pensar que muchas naciones occidentales tengan algo más que una parodia de libertad y de soberanía nacional. La democracia representativa, más un Estado burocrático, suele ser criticada por los conservadores como destructiva de la libertad personal y de la iniciativa, lo cual es cierto. Pero dado que la mayoría de los que entran en la vida pública son pobres y débiles de mente, esto significa también simplemente un gobierno indirecto de espías, oligarcas y de cualquier nación o interés extranjero que pueda hacer llegar más dinero, influencia o amenaza en tal o cual dirección. Muchos de esos que en Occidente gritan contra Rusia son títeres de China o de los estados del Golfo. Aunque no estén directamente comprados o comprometidos, esperan sinecuras y gran riqueza que les vendrá en el futuro. Gran parte de los medios está de manera similar comprometida, aunque el periodista medio, el pobre infeliz, probablemente esté engañado por los lugares comunes de la prensa libre y las doctrinas humanitarias que les han martillado en la cabeza. Dentro de su cabeza tienen una vacuola central llena de líquido, no un cerebro. No tengo duda de que cosas como Pizzagate son reales, simplemente porque si yo fuera espía, o un rico con espías a disposición, me sería muy fácil comprometer a los burócratas oficiosos, hambrientos de estatus, que hoy se sienten atraídos hacia el gobierno. Estas personas llegan a las capitales con una mirada hambrienta en los ojos y, sintiéndose parte de lo importante y creyendo que han llegado, tienen enormes dificultades para controlar sus apetitos o su conducta. Muchos son elegidos y moldeados precisamente porque ya empiezan con apetitos dementes desde el inicio. Esto no significa que no existan facciones patrióticas dentro de los servicios de seguridad que en verdad gobiernan Occidente, o oligarcas patriotas que no pueden fugar su riqueza al extranjero y cuyo interés, en cierto sentido, queda entonces atado a la tierra y a su pueblo.
Preveo de todos modos un tiempo en el que los nacionalistas, los que sean capaces de ello, comenzarán a unirse a estos servicios. Harán un gran bien a sí mismos, a sus amigos y a su país con esto. Algunos, inclinados hacia la matemática y la tecnología, sin duda se unirán a estos tipos de agencias. Otros ya están aprendiendo lenguas extranjeras. El tibetano tiene muchos usos, pero hay otros idiomas y áreas de estudio para quienes vayan a la universidad a estudiar y destacarse. Árabe, ruso, persa, chino, indonesio, muchas oportunidades. Dado lo pobre del pool de talento en el gobierno disponible para reclutamiento, podrán ingresar con cierta facilidad en esas otras agencias que existen, aunque sean pocas. Aquí sería necesario más que en el ejército ocultar el propio nivel de poder e incluso, a veces, simular la doctrina izquierdista internacionalista. Cualquier nacionalista o populista haría bien en imitar, como mucho, el estilo de un Mueller si quiere ser visto como de derecha. No todos son capaces de esto y creo que la tensión será considerable. Tales personas tendrán que trabajar muchas veces solas y permanecer bastante aisladas por años, manteniendo su objetivo y su estrella como una posesión secreta y preciosa, y sin confundir nunca lo inmediato con el fin último. Pocos podrán o querrán aguantar tanta necedad. Este ha sido siempre el problema de los conservadores anglosajones, en verdad. Siempre prefirieron broncearse, jugar al tenis y hacer dinero. Querían que los dejaran tranquilos, y así el Estado fue tomado por la carroña. Espero que estas cosas cambien, sin importar lo que yo u otros digamos, simplemente porque algunas personas quieren sobrevivir y no extinguirse. Sin duda se irán uniendo poco a poco y transformarán el rostro de estas agencias. El poder del mundo moderno permanece en el futuro previsible en tales agencias. Un cometa fatídico como un César o un Napoleón es algo difícil de esperar. Y aún así, un hombre así necesitaría aliados. 72. El trabajo de gobierno puede ser demasiado aburrido para hombres de aventura. Algunos dicen que la CIA, por ejemplo, exagera su propia incompetencia en películas o en eventos conocidos. El fracaso del 9/11, de Irak, sus humillaciones interminables a manos de los soviéticos, para ocultar su verdadero poder y parecer más débil de lo que es. Pero yo creo que esto no es cierto. Y si alguna vez conociste a exagentes de la CIA, entenderás que los rumores sobre su ineptitud no están nada exagerados. Después de James Jesus Angleton, los soviéticos y otros los cogieron hasta por las orejas. Todas sus advertencias se cumplieron. Fue un estadounidense único, de carácter reservado, raro en un pueblo que disfruta de la apertura y la exhibición. Por eso ahora lo difaman en películas mezquinas. No era muy típico de su gente, los anglosajones, y supongo que quizá por su sangre española le venía una veta de intriga cortesana de los Habsburgo o algo parecido. Los rusos y otros son muy buenos en inteligencia, porque crecen en un mundo de secretismo y aprenden a disfrutar del subterfugio de este tipo. La mayoría de los estadounidenses que intentan esto solo están jugando a espías, imitando un estilo. Llenos de mormones y de lisiaditos que adoptan un aire altivo WASP, también plagados de soccer moms y castrados. Los servicios de inteligencia son de hecho bastante incompetentes, a pesar de su considerable poder. Ambas cosas pueden ser verdad, y se nota en sus intentos torpes de influir en la opinión pública dentro de Estados Unidos. No voy a hablar de especulaciones sobre ataques de falsa bandera y demás, que seguro ocurren, pero es indudable que han intentado meterse en el negocio de los memes, y tenían unidades dedicadas a este tipo de propaganda visual, especialmente durante la última elección. Todos vimos sus intentos y nos reímos. Creo que la mayor amenaza que la derecha presentó a este sistema vino de algo como 4chan,
que demostró poder ser una agencia de inteligencia propia, y muy superior a lo que podían hacer los espías formales. La manera en que localizaron objetos, lugares y personas a partir de foto es algo que los agentes entrenados oficialmente no podían hacer. Los memes metieron un puñal de miedo en los corazones de todos los espías estreñidos. Un par de imágenes difundidas por Ricky Baung o algunos channels salieron en las noticias y muchas veces fueron más efectivas que los propios esfuerzos propagandísticos del gobierno. Y se puede ver, en series como Homeland y otras, el odio titánico que estas personas sentían hacia el ejército de autistas de derecha que les arruinó los planes. Por eso trabajan tan duro para doxear. Debes entender dónde están tus fortalezas. Si el trabajo de gobierno o militar no es lo tuyo, aprende este arte de la comunicación visual y compártelo con tus amigos. Trabajen juntos para perfeccionarlo. No seas un inútil. Aprende a hacer videos y fotos. Hay muchas herramientas, muchos programas de edición. Puedes empezar con una cámara barata si hace falta. Trabajen en grupos, en laboratorios para desarrollar, perfeccionar y dirigir estos videos e imágenes. Te aseguro que esto los aterra y es muchísimas veces más efectivo que marchar en público haciendo el payaso que ellos quieren que seas. La guerra larga por persuadir a la opinión pública está lejos de ganarse. Mantén la vista en la tarea aún inconclusa. Desacreditar a las autoridades, burlarse de todas las piedades públicas, mostrar a los líderes de gobierno, burocracia, finanzas y corporaciones, Big Tech y medios como los espectros patéticos que son. Se han logrado muchos avances últimamente, pero su deshonra a los ojos de los normis está lejos de completarse. Cuando intentan hacerte exponerte y soltar proclamas positivas, ellos ganan. Mantén la presión del verdadero samizdat. 73. A algunas personas les gusta reunirse y mostrarse en público, y creo que esto se puede hacer, si se hace bien. Pero hay muy pocos grupos que lo hacen bien. Existen en todo el mundo, un par en América y Europa, algunos en Sudamérica y en Japón. Las pocas organizaciones nacionalistas que lo hacen bien cuidan mucho la apariencia y además no se meten en ideologías, símbolos o conductas que resulten extrañas u hostiles a las costumbres y deseos del pueblo. Un nacionalista japonés puede invocar imágenes del sintoísmo y oponer ese modo nacionalista a la religión extranjera del budismo. Pero eso es porque estas dos tradiciones han estado en juego de tironeos durante toda la historia de ese país y todavía lo están. Pero en Occidente no existe ninguna tradición pagana independiente, y actuar como si existiera va a fracasar. Ofender a los cristianos en movimientos políticos es una estupidez, cuando son uno de los últimos bastiones contra un enemigo común. Si sus creencias se corrompen, pueden reformarse. Por encima de todo, creo que cualquier movimiento público será más efectivo si no es político en lo absoluto y permanece implícito. Puede hacerse mucho bien en público, pero debería impulsarse en forma de un movimiento social, no político. Los nacionalistas deberán presentar una alternativa saludable al reinado eterno de la fealdad en nuestro tiempo. Promover la naturaleza, la belleza, la buena forma física, la preservación de las altas tradiciones literarias y artísticas. En cuanto a lo último es hasta una necesidad, porque no hay escuela ni universidad que te dé una educación valiosa. Hay muchas maneras de enfocarlo, pero creo que, dado el colapso de los Boy Scouts, un movimiento de exploración y preservación de la naturaleza sería de los mejores. El senderismo y la protección, preservación y admiración de los parques nacionales y públicos pondrían a los jóvenes en contacto con lo salvaje e inspirarían en ellos un sentido de infinitud y asombro. Les enseñaría muchas habilidades, forjaría camaradería y reforzaría la conexión entre el pueblo y la tierra, tanto para los participantes
como, como imagen hacia los demás. Es indudable que cualquier organización pública será infiltrada por federales, hostiles y agentes provocadores, por lo cual es necesario evitar y condenar cualquier imagen o mensaje de violencia, y apartar a quienes muestren tendencias en esa dirección o intenten convencer a otros de idiotas acciones. Esto puede hacerse al mismo tiempo que tales grupos practican artes marciales de autodefensa y, en un entorno urbano, trabajan por crear clubes privados de boxeo y lucha. Los riesgos son considerables en ambos sentidos, pero no está fuera de cuestión que, a través del camino de la promoción de la salud y la belleza, incluso convenzan a federales de su lado. Ellos también pueden mejorar. Esto sería un movimiento de paz. La derecha puede, en este momento, apropiarse fácilmente de la doctrina de la paz, de la no intervención en el extranjero y de la protección de su naturaleza, y estas cosas serían grandes logros, servirían para convencer a la juventud de su lado. También recomiendo no practicar un racismo burdo e inútil, por ejemplo, la exclusión deliberada de simpatizantes de otras razas. En cualquier caso, serían muy pocos. Esto puede coexistir con un llamado abierto a los jóvenes blancos, defendiéndolos de ataques raciales y enseñándoles la grandeza de su historia y sus tradiciones literarias. Las mujeres, en cambio, deben ser absolutamente excluidas de tales grupos, y más bien alentadas a tener los suyos propios. La presencia de mujeres en un grupo así destruirá por completo su función social, introduciendo una competencia sexual, y también por el hecho de que llevan en la sangre jugar con la caballerosidad mal dirigida de los hombres para generar fricciones en su propio beneficio. Un movimiento así sería una afrenta viviente a la vida encorsetada, baja y ansiosa que promueve el régimen de los lisiados. Una vez desarrollado y con cierto alcance, aunque incluso desde el inicio, se pueden emprender proyectos locales de bienestar de varios tipos. Ayudar a adictos a los opiáceos ofreciéndoles gimnasios y devolviéndoles el deseo de vivir. Ayudar a ancianos que están solos. Mantener limpias las calles y parques. Y muchas cosas más. También pienso que eventualmente debería intentarse reclamar espacios públicos en las ciudades. De la misma manera que los miembros de Generación Identitaria en Europa patrullan subterráneos y calles para mostrar que no van a dejarse intimidar. Pero para que esto ocurra primero debe construirse buena voluntad con el público. Habrá, por supuesto, muchos ataques contra tales grupos, pero lo que importa es si la mayoría los cree o no. Si permanecen firmes como un movimiento social de paz, de promoción de la belleza natural, de la vida sana y del nacionalismo saludable, cualquier ataque contra ellos podrá presentarse por lo que es, los miedos de los paranoicos y los odios de los resentidos y feos. 74. El equivalente del meme en la acción política es la broma pesada. No se puede subestimar el poder de una buena travesura. Puede ser tan simple como colgar una pancarta graciosa o un lema ingenioso. Estas cosas no se necesitan estar ligadas a ningún grupo formal, sino hacerse en privado, solo o con tus amigos. La campaña contra los pitbulls es un gran ejemplo de trolling en la vida real. Los stickers de It's okay to be white fueron una buena idea, al menos al principio. Aquellos que empezaron a ponerles tipografías amenazantes o logos de organizaciones raras arruinaron muy rápido esa broma. El propósito de toda esta acción política debe ser el mismo que el samizdat memético, hacer que el enemigo quede en ridículo. Debes mostrarlo como lo que es, sombrío, viejo, esclerosado, feo, pedante. Es bueno si te mostrás en la luz contraria, aunque no es necesario. En Francia, los hommes, una respuesta tradicionalista y viril a las femen,
ha dado un buen modelo de acción pública atractiva de este tipo. Usan máscaras, y el anonimato suele ser una necesidad absoluta en cosas así. Las posibilidades de esto son infinitas y, incluso en casos como los stickers de It's okay to be white, donde el mensaje inicial no era gracioso, funciona porque obliga al enemigo a tomar una posición pública que es ampliamente y justamente reconocida como malvada y resentida. Trump ha sido muy bueno en esto, aunque no es difícil. Con frecuencia obliga a sus oponentes a ponerse del lado de los asesinos más viles, pandilleros, de la ilegalidad y la vileza decrépita. Todas estas acciones deben realizarse sin anunciar, planeadas en secreto y ejecutadas con un grupo cercano de amigos, para impedir que el enemigo organice una acción preventiva. Recordá que todavía controlan muchas de las ciudades y las fuerzas policiales de esas ciudades, que pueden ser inducidas a actuar ilegalmente y ponerte en peligro. Por esa razón, y por muchas otras, las manifestaciones públicas anunciadas con antelación son totalmente inútiles, lo mismo que los discursos de política pública y demás pajareadas. Por supuesto, debes evitar toda violencia y todo discurso de violencia, y no caer en la trampa en la que quieren que caigas. En un pequeño grupo de amigos que conoces, es más fácil vigilar quién se queda y quién no, y más fácil juzgar si este o aquel tipo está loco o, peor, es un infiltrado. Recuerda siempre mantener los ojos en el premio de estas acciones, desacreditar al enemigo y exponer su autoritarismo, su estupidez, su servilismo, su corrupción. 75. Los amigos que haces son más importantes, mucho más importantes, que las novias o esposas que tengas. Y de hecho, tu chica te admirará por esto. No porque debas hacerlo por esa razón, sino porque es un beneficio añadido. Las mujeres admiran a los hombres con grandes proyectos personales, que no están supeditados a ellas. Si ella es tu todo y tu mejor amiga, lo más probable es que pierda el respeto por ti. La mayor ventaja que los nacionalistas y aliados tienen contra el enemigo es el hecho de que éste ha sembrado el caos sexual y ha destruido el romance. Las generaciones de nuestros padres son en gran medida responsables de estos, pero los señores de la mentira y la fealdad que gobiernan nuestro tiempo lo continúan y lo usan como su herramienta de control más poderosa. Así que esta es la mejor forma de despertar a los hombres ante el mal y la sumisión de nuestro tiempo, y también, diría yo, a muchas mujeres que están muy insatisfechas. Por otro lado, alguien motivado únicamente por este problema no es de fiar. No habrá ninguna revolución beta, y los betas son poco confiables, porque pueden ser fácilmente comprados con una novia, o incluso con una esposa regañona y la parodia de una vida doméstica respetable. He visto a muchos hombres, inteligentes y bien educados, pero débiles en su núcleo y demasiado preocupados por las mujeres, que abandonaron todas sus aspiraciones superiores apenas apareció una chica medio decente. Me inquieta que tantos piensen que ese tipo de vida es una gran salvación personal o para tu raza. Esto es ridículo. Casate y tené hijos si lo deseas, por supuesto, pero no lo hagas como una declaración política o como una forma de acción. Aparte del hecho de que tú mismo no habrías querido nacer como parte de una guerra demográfica. Este no es el tipo de lucha que las razas civilizadas, con su necesidad de espacio y aire fresco, puedan ganar jamás. La idea de que los blancos o los japoneses deberían empezar a escupir 6 o 7 hijos por vagina como las sordas esclavas analfabetas de Bangladesh o de Nigeria es absurdo. Para empezar, nunca va a pasar y no debería. A lo largo de la historia casi siempre hemos estado en minoría, y no ha sido un problema. La restricción migratoria, combinada con ciertas deportaciones prudentes y graduales, serían más que suficiente para asegurar las patrias de los civilizados.
Si la situación empeora o llega a un tiempo de crisis, se dará el abandono eventual de la democracia y aparecerán medidas mucho más severas, incluyendo, espero, la intervención militar. Que un autista tenga familia o no carece de importancia en un mundo de miles de millones. Las naciones europeas tienen poblaciones de cientos de millones y no están en peligro de extinción, entre comillas. Así que adelante, ten novia y familia si quieres. Pero temo que poner demasiado foco en esto como una declaración contra el programa del enemigo es un error. Por lo general, una familia marca el fin de un hombre. Esto puede ser tanto bueno como malo, pero las necesidades de cuidar una familia y las demandas emocionales normalmente lo sigan a cualquier cosa superior. En caso de que tengas una familia, que sea porque sientes un gran amor y deseo por una mujer, y recomendaría lo mismo a las mujeres, el abandono a ese instinto si tienen la suerte de experimentarlo. Elige según la calidad biológica y recuerda que el intelecto se hereda de la madre, el carácter del padre. Pero una vez que tengas una familia, no pienses que eso es un logro político ni que jamás será suficiente. Continúa con la misión que te has propuesto y sobre todo continúa cultivando las amistades que hayas formado al servicio de esta causa superior. Las amistades que han surgido al encontrarse unos a otros, en persona o en línea, son el acontecimiento más grande de los últimos años y la fuente de la mayor promesa. Nunca debes dejar de estudiar y trabajar juntos, ni olvidar el entusiasmo de este descubrimiento. Una amistad en la lucha por la guerra y una causa superior es algo que, más que nada, puede elevarte fuera de la gravedad horrible de este mundo turbio de sombras. 76. Preocuparse demasiado por la comida, la nutrición y especialmente por la salud puede considerarse algo poco viril, una especie de obsesión neurótica e hipocondríaca más propia de solteronas. Por otro lado, en el pasado el mundo no estaba tan lleno de veneno como ahora. Casi todos los alimentos son producidos de forma centralizada, almacenados en depósitos y envenenados con micotoxinas y muchas otras sustancias que destruyen lentamente tu esencia. Por eso es importante tomar medidas para protegerte en lo posible. Aunque es caro, el probiótico Gastrus ha sido de gran utilidad para muchos de nosotros. Algo más que puedo recomendar es el aceite de coco y exponerse al sol. Si no eres un Bokshik cuyos ancestros evolucionaron bajo una capa de nubes permanente en el noroeste de Europa, normalmente podrás broncearte. Y los efectos del sol son muchos y muy buenos. No tenés excusa. Quienes no puedan broncearse se deben suplementar con vitamina D3, pero también con otras cosas. Comenzá con 10 minutos bajo el sol del mediodía y anda aumentando a partir de ahí. Generalmente 30 minutos al día son suficientes cuando llegues a ese punto. Hay mucha propaganda en contra del bronceado, pero cuando vivís en zonas tropicales podés ver que incluso la gente morena comienza a verse enfermiza y con un tono cetrino si evita el sol. Estás hecho para adorar el sol. Recordá la canción de New Order. Ni qué decir tiene que debes levantar pesas, y para esto hay muchos programas distintos, todos adaptados a un cuerpo, una biología y unas metas diferentes. En general es mejor perder grasa y recortar el porcentaje graso antes de crecer en músculo, pero depende de muchas cosas. Aún así, un régimen de sol y acero es absolutamente necesario, para tu ánimo, para tu estética, para atraer la atención de las mujeres y el respeto de los hombres, y sobre todo como preparación para la lucha y la guerra. En las antiguas ciudades griegas, solo los ciudadanos podían levantar pesas y entrenar en el gimnasio. A los esclavos se les prohibía. No es de extrañar que los robots de Babilonia busquen prohibir los gimnasios para los hombres en nuestro tiempo.
El patético fracaso del Soul Left, un constructo totalmente artificial promovido de forma premeditada y coordinada por los órganos formales de la izquierda, es muy instructivo. Con contadas excepciones, no es posible ser Soul Left hoy en día. Cualquier hombre que mejora su cuerpo mediante el sol y el acero se apartará inevitablemente de la izquierda moderna, un programa de decrepitud y monstruosidad resentida. Ellos lo saben y tienen miedo. Debo hacer ahora esta reexpresión al final de este breve manifiesto. Muchos son animales domésticos y son felices de esa manera. Yo en cambio hablo a los hombres que se sienten asfixiados por este mundo insecto. Las personas en todo tiempo tratan de domesticarse unas a otras. El lenguaje se usa para golpear y engañar a otros en la sumisión y en la domesticación. Las ideas, los argumentos y las historias se fabrican para lo mismo. El mundo moderno no es diferente en este sentido de cualquier miserable sociedad tribal. Estoy seguro de que Europa antes de la Edad del Bronce, antes de la llegada de los arios, era similar a la Europa moderna. La gente vivía en casas comunales alargadas y probablemente era intimidada y gobernada por mamis obesas que les inculcaban socialismo y feminismo. La mayoría de estos supuestos machos de la era de la Longhouse eran probablemente similares al Herb, izquierdista moderno que no levanta pesas. Por eso esas sociedades fueron tan fácilmente conquistadas. La izquierda se da cuenta de que se ve débil y ridícula porque lo es. Saben que no tiene nada que ofrecer a la juventud salvo sumisión y sermones. Si de hecho los jóvenes izquierdistas comienzan a entrenar y a adorar la belleza, se verán forzados a abandonar la izquierda. El hombre insecto pretende estar motivado por la compasión, pero en realidad lo mueve un odio titánico hacia lo bien formado y lo bello. El hombre insecto busca enterrar la belleza bajo un lodazal de fealdad y basura ubicua. Gran parte del Pacífico y de los océanos pristinos están ahora llenos de basura y plástico. Esta basura fluye desde ciudades construidas sobre montañas de inmundicia inimaginable. Las aguas están contaminadas con píldoras anticonceptivas y drogas alienantes emitidas por bestias obesas que se atiborran de jarabe de maíz de alta fructosa. Y luego, por supuesto, está la fealdad de la gente. Y no hace sino volverse más feo con las nuevas ciudades de nuestra era, abarrotadas e insalubres, pobladas por hordas de zombis enanos importados de las letrinas infestadas de moscas del mundo para un trabajo esclavo y agitación política. La gente siente que no puede escapar de esto. Saben que es un método agresivo para desmoralizar y oprimir. Cuando publico mis imágenes de vitalidad bajo el sol claro de un mediodía prolongado, sienten que se les alivia un peso. Muchos sienten como si hubieran escapado de la gravedad de este mundo basura y regresado a un tiempo en el que la belleza natural del hombre podía exhibirse, indicando que esta es una forma de vida libre para desarrollar sus poderes. Creo en el derecho de la naturaleza. Me aburren la ideología y el picoteo de palabras. Las imágenes que publico hablan por sí mismas y apuntan a un orden primitivo que todos sienten, en un sentido físico. Cuando yo o mis seguidores publicamos imágenes poderosas, bellas, de modelos masculinos de vitalidad y juventud increíbles, nuestros enemigos rechinan los dientes de envidia y odio, mientras nosotros somos exaltados e inspirados. El superior, como el apuesto Alejandro, ejerce un efecto casi mágico que atrae a otros hacia él. Algunos son impulsados a una acción más alta, otros a otras tareas, pero todas las preocupaciones mezquinas se olvidan. No hay nada que deba decirse o elaborarse. No hay necesidad de intelectualizar esto más de lo que habría necesidad de intelectualizar la atracción natural que sienten los lobos en movimiento por su rey, o las abejas en una colmena por su reina. Cuando publico imágenes de hombres divinos como Pietro Boselli, muchos sienten asombro y son atraídos a emularlos.
He inspirado a muchos a desarrollar sus cuerpos y su poder físico y espiritual. No tengo nada que decir a la gente frívola que se ha encontrado o quizá desconcertada en posiciones de influencia en los medios o el gobierno, ni a los tantos superfluos que lo siguen. En los próximos 100 años e incluso antes, hermandades bárbaras y piráticas barrerán con esta civilización corrupta, como lo hicieron al final de la Edad del Bronce. 77. La estrella del pacto. ¿Qué es probable que ocurra entonces a largo plazo? Preveo un tiempo, no muy lejano, en el que el Leviatán no podrá sostenerse a sí mismo. Espero que los pueblos logren salvarse del proyecto global de esclavitud que ahora se promueve. Pero lo que vendrá después probablemente también sea insatisfactorio. Las naciones escaparán del peligro, pero volverán a su existencia pacífica y ovejuna. Necesitarán protección para no colocarse nuevamente en la misma situación en la que están ahora. Creo que en algún punto, antes o después de las turbulencias, los especímenes superiores se encontrarán entre sí y abandonarán esta civilización. Formarán fortalezas en los márgenes del mundo civilizado, en los trópicos, desde donde vigilarán los mares. La era de la gran piratería volverá. Tales hombres desarrollarán sobre todo sus poderes físicos y su capacidad de hacer la guerra. Ofrecerán defensa a las naciones a cambio de un precio. Ocasionalmente enviarán un gran demagogo a los pueblos, cuando esto sea necesario. Tales hombres, encaramados en estos nidos de águila, tendrán de nuevo el territorio de una nueva frontera y una vida que les convenga. La ciencia será liberada de las cadenas de ocuparse del confort o del entretenimiento. Grandes proyectos en la ciencia, los proyectos de hombres privados, comenzarán una vez más. Tales fortalezas poseerán armas espantosas para defenderse, y habrán penetrado profundamente en las naciones con sus antenas y sus muchos emisarios y observadores. Creo que ese es un gran sueño, pero puede suceder antes de lo que imaginás. Con algunos detalles distintos, eso es en lo que se habrían convertido Executive Outcomes o Bob Dennard, si los grandes estados de Europa no hubieran podido detenerlos. Y creo que pronto no podrán hacerlo. Pero esta gran oportunidad todavía está un poco lejos. Antes debe realizarse un gran trabajo. Veo venir un tiempo en que unos pocos hombres, tal vez no más de unos cientos en toda una nación, o dispersos por todo el mundo, se embarcarán en la misión del gran descenso. He elogiado el instinto muchas veces en este libro, pero la vida en ascenso puede seguir al instinto, mientras que, si te sientes un decadente, es muy importante resistir aquellos impulsos que te conducen a la autodestrucción sin sentido. La disciplina y la excelencia son mejores cuando nacen de tus propios deseos, no de la represión. Pero si tus instintos te llevan a conductas autodenigrantes que te hieren, entonces resístelos. Solo entiende que este camino es, en el mejor de los casos, un recurso provisional. Debemos querer dar vida a seres que sigan la senda superior de la existencia por sangre y deseo innato, no por deber. Gastar tiempo y energía espiritual reprimiendo deseos destructivos es difícil y costoso. La disciplina es lo más importante, pero importa de dónde provenga. Por desgracia, muchos no prestan atención a estas dos formas de disciplina, sino que se preocupan solo por la imagen pública de su virtud o bondad. Eso no vale casi nada, y la derecha se ha herido mucho a sí misma adoptando esa clase de fariseísmo. Te doy un ejemplo. Muchas de las agencias de inteligencia están llenas de mormones. Estos hombres son elegidos por su rectitud moral, porque pasan los detectores de las mentiras, porque no son fáciles de comprometer, y demás. Todas cualidades que los convierten en malos espías. Para ser efectivo en este mundo hay que estar muy bien familiarizado con el inframundo, con la vida criminal, con los drogadictos, vendedores, prostitutas, jugadores, con los más perversos de los perversos.
Y esto es lo que quiero decir con el gran descenso. Para tomar verdadero control de los cimientos de este mundo basura, cierto grupo de la derecha tendrá que descender a ese infierno. Estoy firmemente convencido de que esta es la clave para volcar todo lo corrupto y abrir el camino a la gran purga. Imagino una red de burdeles y casas de juego alrededor del mundo, producción de videos pornográficos y una completa penetración del mundo del vicio. Sí, para atrapar, comprometer, corromper y sobre todo para observar y conocer sus secretos. Descender a un mundo flotante de completo vicio e incluso participar en él, como es necesario para prosperar en este mundo, pero manteniendo la cabeza fría y fija en el fuego de tu objetivo. ¿No es este un logro inmenso y muy difícil? Ese camino debe ser solo para unos pocos. Poquísimos están hechos para eso. Pero esos pocos serán de los más grandes de la próxima generación. Esta hermandad trabajará para intensificar el vicio, para agitar pasiones demoníacas, para sembrar confusión total en el corazón de la bestia. El aumento de caos, confusión y presión sobre el Leviatán lo derribará. Imagina un mundo donde la gente, bajo el incesante asalto de afirmaciones salvajes y contradictorias, pierda toda fe en los medios, en el gobierno, en los médicos, y ya no crea nada de lo que escucha por los canales oficiales. Sería una orden de caballeros del espíritu como solo existe con suerte cada 1000 años. Lentamente, quizá a lo largo de 2 generaciones, trabajarán con paciencia, explorando y reclamando todas las alcantarillas del inframundo, todas las descargas del Leviatán, todas las uniones del esqueleto inferior que sostiene este mundo. Tomarán control de clubes nocturnos, bares, burdeles, hoteles, casinos, pornografía y cosas peores. Y en lugar de aislarse del vicio promovido por este mundo, lo intensificarán y aprenderán a manejarlo como un gran arma. Es el arma más poderosa de nuestra época. Debes entender, el Leviatán no se sostiene promoviendo el vicio sino normalizándolo. Pero en toda normalización, una gran parte debe ser eliminada, y esa es su gran debilidad. Esta orden de caballeros mantendrá al vicio fiel a sí mismo. Desde abajo brota todo el poder satánico de la Babilonia contra la que luchamos. Seguramente aparecerán hombres, cuya unión entre sí será de titanio, que podrán descender en ese mundo, que tengan los recursos mentales y espirituales para bajar al inframundo y volver con el botín. Estoy seguro de que este pacto, esta hermandad de los condenados, cuando den sus primeros pasos hacia el descenso, sentirán que el gran misterio de las cosas se revela en toda su plenitud ante ellos. No la respuesta, inaprensible para la mente, sino este X, la locura inherente tras las cosas que se mostrará justo cuando estén por descender. Será una descarga increíble, como cuando el gran críptido pterodáctilo de la rapiña del Congo se lanza en la noche desde lo alto del dosel sobre su presa. Sé que existen tales hombres de bronce. Sueño que, mientras descienden, mantendrán la vista fija en la gran estrella del norte, y pienso en cómo se sentirán. Imagino cómo atravesarán el gran laberinto de sombras mientras su espíritu se fija con un enfoque y obsesión inquebrantable en esa estrella fatídica, y en aquella otra, la destructora de naciones, sin olvidar nunca el camino de regreso, sin olvidar su llamado y la tarea eterna que susurra a aquellos que tienen oídos para escuchar. Fin.